Definición del hongo. Son organismos eucariotas, pluricelares, No dependen de heterótrofos, que se reproducen a través de poras, su nutrición es a través de enzimas, enzimas. Fabrican enzimas. absorción, ¿Qué más? Según su temperatura pueden ser dimórficos, ¿no? Levaduras o mohos, son las tres morfologías. Básicamente son conocidas como dos: levaduras o mohos, unicelulares y pluricelulares. Y hay un tercer grupo que son los hongos dimórficos, un pequeño grupo de hongos dimórficos. Estos hongos dimórficos están supeditados su presencia por la temperatura. A 35 grados centígrados se manifiestan como levaduras y como moho a temperatura ambiente. ¿Qué enfermedad ocasionan estos hongos dimórficos? Las micosis endémicas o micosis profunda también se llama. ¿Qué pasa? El hongo está en su medio ambiente, en su nicho ecológico, en forma de levadura, de moho, porque da temperatura ambiente, ¿sí o no? Un dimórfico a temperatura ambiente es un moho. A 35 grados centígrados corporal levadura. ¿Ok? En su medio ambiente, en su nicho ecológico, ese hongo, ¿cómo será? ¿Levadura o moho? Moho. Muy bien, porque está a temperatura ambiente. El hombre ingresa al nicho ecológico, respira, ingresa a sus pulmones y hace el en su pulmón, ese hongo, ¿cómo estará? Levadura. Pasa de moho a levadura. ¿Entendiquicho? Bien. Entonces, más o menos es el juego de las enfermedades fúngicas. En general, los hongos, cuando se instalan, desarrollan un crecimiento centrífugo, circular. El crecimiento es apical en los mohos, la levadura generalmente es por rotación, muy raro por fisión binaria. Generalmente la levadura se reproduce por brotación, que quiere decir la bolita emite una yema, va creciendo la yema y casi el tamaño de mamá, y ya no soporta, que tiene que ir a dar luz, ¿no? Se separa, madre de hija. Hay una zona de inserción rica en qué sustancia. En esa zona de inserción que había bastantes, las células se separaban. péptido glucano, sí. Péptido glucano. ¿Es donde atacan los antibióticos? No. Sí. ¿Peptidoglicano? Dice una Quitina. el corcho. El principal componente de la membrana celular es el ergosterol. Impedir su síntesis, bloquear la síntesis de progesterol, quiere decir que la célula va a sufrir, pero no va a morir. Quiere decir que va a completar su ciclo de vida y ahí a la eternidad no se reproduce ya. Entonces los agentes que atacan membrana generalmente, fungistático o fungicida. Estático, porque no lo mata, ¿sí o no? Está viejita nomás y hasta que muere. En cambio, los que sí ocasionan la muerte, la ruptura de la célula, son los que atacan a la pared celular, las equinocandidias. Pero vamos a ver la teoría así. Bien, entonces, ya vimos la falta, nos hemos recreado como un tipo de reproducción que hay, y estos hongos, cómo los podemos utilizar día a día, en el vino, en la cerveza, el queso, etcétera, el pan, el panetón, múltiples formas de utilizarlos. Una de ellas también es la producción de antibióticos, muchos de ellos son a partir de crecimientos de diferentes tipos de hongos, mohos especialmente. Una vez que se instala una enfermedad llamada, ¿cómo se llama la enfermedad producida por hongos? Las micosis. Son generalmente 5 grupos topográficamente confinados. Ahora vamos a ver. Y el tecnólogo en el laboratorio, ¿qué es lo que tiene que hacer al final? ¿Qué es lo que pretendemos que ustedes hagan al final? Identificar. En bacteriología, ¿cuál fue el objetivo final? Diagnóstico, ¿no? ¿Qué más? Reconocer, identificar a la bacteria.
El diagnóstico como muestra clínica propiamente, ya lo verán en microbiología clínica. Clínica quiere decir paciente, la muestra del paciente. Aquí solamente conoceremos a las bacterias, en este caso a los hongos, y nos hemos aventurado más como ya productores de enfermedad. Hay una diferencia importante con la parte de la bacteriología, porque no hemos empleado muestras clínicas, o hemos empleado muestras clínicas en bacterias. No. Entonces, si hubiéramos empleado, podríamos decir que es bacteriología clínica. Bacteriología solito quiere decir que estamos empleando a los agentes como bacterias propiamente. Bien, entonces, como hongos productores de enfermedad, hay que enfrentar esto. El paciente acude a su médico y el médico dice, oh, tienes algo. Entonces, ¿con quién va a recurrir? Él sospecha, tiene una impresión clínica, cree que tiene algo. Ocasionados, según su experiencia, tal vez por bacterias, parásitos, hongos, virus. Lo que nos toca a nosotros sería la parte de si hay una sospecha micológica. Entonces, acude al laboratorio de microbiología en su área de micología para enviar una muestra que ya sabemos que algunos tipos de muestras son las que usualmente se emplean para el diagnóstico de diferentes enfermedades fúngicas. Por lo tanto, acarrearía posteriormente de la llegada de la muestra, la toma de muestra, etcétera, el procesamiento de ese espécimen, para que al final demos con el hongo productor, si lo hubiera, de la enfermedad que el clínico sospecha. Y si es pertinente hacer pruebas de susceptibilidad. ¿En Kichu? Bien. Entonces, todo ese andamiaje que les acabo de mencionar es un procedimiento diagnóstico micológico, porque hay bacteriológico, parasitológico. Pero una muestra clínica, cuando llega a un hospital, no dice acá hay una bacteria, acá hay un parásito, no. O sea, el tecnólogo tiene que saber abrir el panorama y enfrentar de acuerdo a la casuística, epidemiología, el tipo de muestra, el tipo de paciente, pediátrico, anciano, mujer, varón, etc. Entonces, todo ese conocimiento lo tienen que ustedes ir aquilatando para llegar al final en microbiología, que es clínica, eso ahora cómo se llama, Ambiental. de ambiente, ¿no? Entonces, ya realmente ojalá vayan a corregir ese traspiés que ha habido, que nunca debió haberse cambiado eso. Y hemos sacrificado en clínica como en el ambiente. ¿Se dan cuenta? Bien, hoy día toca ver los procedimientos en el diagnóstico micológico. Hay 4 básicamente, vamos a tratar los 4 días, no se vayan, siguiente. Bien, los 5 tipos de micosis. Topográficamente, desde fuera hacia adentro, la superficial se supone, afuera, ¿sí o no? Luego vas penetrando, ¿cuál sería? La cutánea, más adentro, subcutánea, más adentro todavía, sistémica, y luego vienen las oportunistas. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? Topográficamente, la superficial básicamente está confinado a estratos cornificados de la piel y sus maneras, uña, pelo. Las cutáneas, ya estamos hablando de piel propiamente, incluso por debajo a veces, y las subcutáneas por debajo, ¿no? El nivel subcutáneo. ¿Qué hace un hongo para llegar a subcutáneo? ¿Por una herida? ¿Cómo? ¿Por una herida puede entrar? Puede ser. Generalmente es por pulsión traumática. Y uno se punza traumáticamente, difícil con esto, ¿no? Y encima no creo que haya un hongo por acá, pese a que hay, pero no se comportaría como productor de una micosis subcutánea. Entonces, generalmente son esporas de hongos que están en espinas, ramas. ¿Quién se está pinchando con espinas, ramas? Jardineros, ¿qué más? Agricultores, básicamente. ¿Y dónde se pincha el agricultor? En la mano. Los pies, las manos, ¿no? Los portadores de rosa, por ejemplo, están rajando a cada rato. Y las esporas que están en su superficie, estos objetos vegetales generalmente, penetran, ingresan en el subcutáneo. Entonces, por eso es que se le conoce también como enfermedades ocupacionales. Un grupo, una secretaria que no va difícil, ¿no? Hace que se vuelve de rosa dentro de su estancia de trabajo. Y son adultos, mayormente jóvenes adultos, no ancianos ni niños, accidentalmente así, generalmente los pies y manos.
Posiblemente un artículo de un agricultor que tuvo su micosis subcutánea en el escroto. Pero no es lo usual, pues, ¿no? Se ha caído y se echó una herida. Pero es inusual. Lo más usual estamos hablando. ¿Qué sería? Un agricultor que se pincha en las manos o en los pies, joven adulto, ¿ok? Y no va a ser un agricultor pues, donde el agro está altamente tecnificado, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Conocen donde hacen los arándanos, cultivan arándanos, las paltas, los espárragos. Ah, los videos. Y eso está, se supone bien tecnificado. Entran con sus guantes, con sus botas, su mameluco, etc. Difícil que sufran un pinchazo. ¿Quién es el agricultor? Ese que está, ¿no?, en el campo, ¿okay?, que nos nutre a nosotros de Lima, nos nutrimos a partir del trabajo de ellos, ¿no? Esa palta, ese mango buenazo se va al extranjero, no lo comemos acá. Entonces, él es el que generalmente se pincha. Y lógicamente tiene bajos recursos, no va al médico, se hinchó, hasta que no puede caminar, recibe al médico. O sea, la evolución de la enfermedad de la micosis subcutánea es de evolución crónica, toma tiempo, a veces hasta años para instalarse. Incluso puede llegar a veces a los huesos, donde antiguamente la amputación del miembro era lo usual. Ahora ya no, felizmente hay antifúngicos que se pueden obtener fácilmente. Las sistémicas son aquellos hongos endémicos, vale decir, la vía de ingreso, ¿cuál sería? Inhalatoria. Aquí, función traumática, pinchazo, arañazo, mordedura, lo que quieran, pero donde el hongo va a llegar al subcutáneo. En la superficial, mayormente son hongos que están en la superficie. El principal que vamos a estudiar nosotros es el malacesia. Es una levadura lipofílica que todos la tenemos. A veces intercambiamos malacesia. Está en la superficie de nuestra piel, lipofílica. ¿Qué quiere decir lipofílica? Que necesita lípidos de cadena mediana larga para sobrevivir, se nutre de ellos. ¿Y dónde hay en la piel ácidos grasos de cadena mediana larga? ¿Dónde? En la glándula sudorípara. En las glándulas. Una glándula sudorípara está al costado del folículo piloso. Quiere decir que la levadura entra y te rechoncha porque está ahí comiendo nomás. A veces no baja sola, puede bajar con bacterias y ocasionar una foliculitis dentro del folículo piloso. Y hay cuadros de foliculitis. A veces crece tanto que esa levadura, producto de sus metabolitos, dañan a los melanocitos. Y esos melanocitos, al dañarse, no cumplen su función. ¿Cuál es la función del melanocito? Quiere decir que en ese lado donde hay ese hongo va a haber hipocromía. Son las hipocromias. Parecemos unos dálmatas en ese lugar. O sea, hipopigmentación. Entonces, esa levadura está ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Rapar nomás y ver al hongo. Ah, pues sí, ahí está. Entonces, cultivarlo y damos con el gen. Esa es la micosis superficial. Es un hongo que es un exosaprofo que vive expensa de nuestra lípidos. Y las cutáneas, aquí tenemos los dermatofitos. El 30% de acá está con ganas de rascarse en la ingle, de los dedos del pie, en algún lado se quiere rascar. ¿Por qué? Porque está escrito de que el 30% de la población probablemente tiene una tiña, cruris, en la planta, en las uñas, etc. Estamos hablando ya de la piel propiamente, estatus codificador de la piel. La micosis sistémica sí es un poco difícil. Los pacientes que ingresan con esta patología, el hongo emplea la vía inhalatoria, quiere decir que el huésped ingresó al nicho ecológico donde el hongo está endémico. ¿Endémico qué quiere decir? Que ese hongo no está en todos sitios, pues no está en alguna zona determinada. Y había seis géneros de hongos dimórficos, ¿verdad? En nuestro país tenemos la mitad, 3. Entonces, eso lo vamos a conocer en las últimas clases. Y las oportunistas, a diferencia del anterior, que sí es una ubicación sistémica de los hongos, y el más prevalente es Candida albicans,
trasloca el lumen intestinal, se mete a la pared y agarra torrente sanguíneo y se va a otros órganos. Puede ocasionar fungemia o daño a nivel de cualquier órgano sistémico, hígado, pulmón, riñón, etc. Esas son las micosis oportunistas. Pero alguna característica fundamental hay ahí. El huésped está inmunocomprometido. Apunto por otro lado.